Patricia llevaba 2 años cuidando sola a su madre enferma. Ese día, agotada y furiosa, cruzó una línea que nunca debió cruzar. La sacudió en el jardín mientras gritaba todo su resentimiento. Pero no sabía que alguien la estaba observando. Un extraño apareció de la nada y dijo, «No la toque». Lo que pasó después, ninguna de las dos lo olvidará jamás. Esta historia te partirá el corazón, pero también te devolverá la fe. El amanecer llegaba con pereza sobre el barrio de Santa María en Guadalajara. Las calles angostas olían a tortillas recién hechas y café de olla que se filtraba desde las cocinas de las casas humildes. Los perros callejeros buscaban sombra bajo los coches estacionados, mientras el sol comenzaba a calentar el pavimento agrietado. En una casa modesta de paredes color durazno y techo de teja roja, doña Mercedes despertaba lentamente en su pequeña habitación. Sus ojos nublados miraban el techo agrietado sin reconocerlo del todo, como si cada mañana fuera la primera vez que lo veía. Tenía 80 años y un cuerpo que parecía haberse rendido hacía mucho tiempo ante el peso inexorable del tiempo y la enfermedad. Los huesos se marcaban bajo la piel translúcida como ramas secas en pleno invierno. Su cuerpo era una sombra de lo que alguna vez fue. Pesaba apenas 42 kilos, y cada movimiento era una negociación dolorosa entre la voluntad y la capacidad física que ya no respondía como antes. Las costillas se contaban fácilmente bajo el camisón gastado de flores descoloridas. Los brazos eran tan delgados que parecían poder quebrarse con solo tocarlos. Las piernas, antes fuertes y capaces de caminar kilómetros, ahora temblaban incluso cuando estaba acostada. La cama estaba húmeda otra vez. Había sucedido mientras dormía, sin que ella pudiera evitarlo, sin que su cuerpo le diera siquiera una advertencia. La vergüenza llegó antes que cualquier otro sentimiento, golpeándola en el pecho como un puño invisible. Doña Mercedes cerró los ojos con fuerza, deseando desaparecer, deseando que la tierra se la tragara antes de que su hija descubriera lo que había pasado otra vez. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, sin hacer ruido, lágrimas silenciosas de humillación y tristeza profunda que ya no podía contener. En el cuarto de al lado, Patricia ya estaba despierta desde hacía media hora. No había necesitado despertador en meses porque su cuerpo se levantaba solo a las 5 de la mañana, programado por el agotamiento crónico y una rutina implacable que no conocía descanso ni fines de semana. Tenía 40 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos y la profundidad de las líneas en su frente contaban una historia de al menos 50 años vividos. Su cabello negro, que antes llevaba suelto y brillante, ahora estaba atado en una cola despeinada y maltratada. Llevaba puesta una bata vieja de algodón desgastado con manchas de cloro que no salían ni con el jabón más fuerte ni con el restregado más insistente. Se miró al espejo del baño pequeño y apenas se reconoció en la mujer que la miraba de vuelta con ojos cansados y sin brillo. ¿Cuándo había dejado de ser ella misma? ¿Cuándo había dejado de importarle su apariencia, sus sueños, su propia vida? La respuesta era clara pero dolorosa desde que su madre se mudó con ella hace 2 años. Patricia lavó su cara con agua fría del grifo, intentando despertar algo dentro de ella que no fuera solo el cansancio perpetuo que se había instalado en sus huesos como un inquilino permanente. El agua helada le golpeó la piel, pero no logró borrar las ojeras profundas ni devolver el color a sus mejillas pálidas. Desde el cuarto de su madre escuchó un sonido que le era dolorosamente familiar. Era un quejido suave, casi imperceptible para cualquier otro oído, pero para ella resonaba como una alarma que anunciaba otra mañana difícil. Patricia cerró los ojos y respiró hondo, contando hasta 10 como le había enseñado una psicóloga gratuita a la que había acudido una sola vez antes de darse cuenta de que no tenía tiempo ni energía para terapias. Sabía exactamente lo que significaba ese sonido. Lo había escuchado demasiadas veces en estos 2 años, que se sentían como 20. «No otra vez», murmuró para sí misma, mientras sus manos se aferraban al lavabo. «Por favor, mamá, no otra vez. No hoy». Pero sabía que sus súplicas no cambiarían nada. Caminó por el pasillo estrecho con pasos pesados que hacían crujir las tablas viejas del piso. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares de tiempos mejores,
imágenes congeladas de cumpleaños felices, navidades llenas de risas, momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida completamente diferente. La puerta del cuarto de su madre estaba entreabierta como siempre, porque doña Mercedes tenía miedo de estar completamente encerrada desde que su mente comenzó a fallarle. El olor llegó antes que la imagen visual, un olor ácido y penetrante que le revolvió el estómago vacío. Patricia entró y encontró a doña Mercedes exactamente como lo había imaginado, inmóvil en la cama, mirando al techo con lágrimas silenciosas, rodando por sus mejillas hundidas y arrugadas. La sábana estaba mojada, la bata estaba mojada, todo estaba empapado en esa humedad que Patricia había llegado a odiar con una intensidad que la asustaba. «Mamá», dijo con voz tensa, que intentaba controlar, pero que traicionaba su frustración creciente. «¿Otra vez pasó?». Su tono no era de pregunta, sino de acusación apenas contenida. Doña Mercedes no respondió con palabras porque la vergüenza le había cerrado la garganta como un puño invisible. Solo cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados arrugados, como si al no ver a su hija pudiera hacer desaparecer la situación horrible y humillante. Las lágrimas seguían cayendo, dejando caminos húmedos en su piel seca y manchada por las marcas del tiempo. Patricia sintió algo hirviendo en su pecho, una mezcla explosiva de emociones que llevaba conteniendo por demasiado tiempo. No era solo frustración por tener que lavar sábanas otra vez. No era solo cansancio por otra mañana, que comenzaba igual que todas las demás. Era algo más oscuro, más peligroso, más profundo. Era resentimiento acumulado durante 2 años sin descanso. Era rabia por una vida que se le estaba escapando entre las manos mientras limpiaba, cambiaba pañales, lavaba ropa sucia. Era odio hacia una situación que nunca había elegido, pero que ahora definía cada minuto de su existencia. Caminó hacia la cama con pasos firmes que hacían vibrar el piso y jaló las sábanas con movimientos bruscos y violentos. «¿Por qué no me llamaste?». Su voz subía de volumen con cada palabra, perdiendo el control que intentaba mantener cada mañana. «¿Por qué no me avisaste que tenías ganas de ir al baño? ¿Por qué siempre pasa lo mismo?». Las preguntas salían como disparos, cada una diseñada para herir aunque Patricia no fuera completamente consciente de ello. Doña Mercedes intentó hablar, intentó explicar que se había quedado dormida, que no sintió nada hasta que ya era demasiado tarde, que su cuerpo ya no le obedecía como antes, pero las palabras se atoraron en su garganta seca. Solo logró emitir un sonido débil que sonaba más a lamento animal que a voz humana. Patricia arrojó las sábanas mojadas al suelo con un ruido húmedo y desagradable. Luego se acercó a su madre y, sin la delicadeza que la situación requería, la levantó de la cama tomándola de los brazos. Los huesos frágiles crujieron suavemente bajo sus manos, como ramas secas a punto de quebrarse. Doña Mercedes gimió de dolor pero no protestó. ¿Cómo podría protestar cuando sabía que todo esto era culpa suya? «Necesito bañarte otra vez», dijo Patricia, mientras prácticamente arrastraba a su madre hacia el baño. «Como todos los días, como siempre, como va a ser por el resto de mi vida, aparentemente». Las palabras salían como cuchillos afilados diseñados para cortar, para herir, para descargar todo el veneno que había acumulado. Doña Mercedes intentaba caminar, pero sus piernas no respondían bien. Se tambaleaba como un árbol en medio de una tormenta, dependiendo completamente del soporte de Patricia, que la sostenía con manos que temblaban, no de esfuerzo sino de rabia contenida. El camino al baño era corto, pero se sentía eterno. Cada paso un recordatorio de lo lejos que habían caído ambas. Patricia encendió la luz del baño y el fluorescente parpadeó antes de iluminar el espacio pequeño y húmedo que olía permanentemente a jabón barato y desesperación. Comenzó a llenar la tina de plástico con agua que salía con poca presión del grifo oxidado. El sonido del agua cayendo era lo único que rompía el silencio tenso entre madre e hija, un silencio lleno de palabras no dichas y sentimientos demasiado dolorosos para expresar. Mientras el agua llenaba la tina lentamente, Patricia comenzó a quitarle la ropa mojada a su madre, con movimientos mecánicos y bruscos que no mostraban ternura alguna. La bata se pegaba a la piel arrugada y Patricia tuvo que jalarla con fuerza, haciendo que doña Mercedes gimiera suavemente de incomodidad. El cuerpo desnudo de su madre
Era una visión que Patricia había llegado a odiar no por repulsión, sino por lo que representaba el futuro inevitable. El recordatorio constante de que ella también envejecería, también perdería el control, también se convertiría en una carga para alguien más. Los huesos de doña Mercedes se marcaban grotescamente bajo la piel, que colgaba suelta como ropa vieja en un perchero olvidado. Las costillas se contaban fácilmente una por una. Los hombros formaban ángulos imposibles y antinaturales. Las caderas sobresalían como filos de cuchillo. No quedaba nada de la mujer fuerte que alguna vez fue, solo este cascarón frágil que temblaba bajo las manos impacientes de su hija. Patricia sintió un destello de culpa al ver el cuerpo destrozado de su madre, pero lo aplastó rápidamente bajo el peso de su resentimiento más grande. El baño fue una tortura silenciosa para ambas, cada una atrapada en su propio infierno particular. Patricia sentó a su madre en una silla de plástico dentro de la regadera, porque doña Mercedes ya no podía mantenerse de pie por mucho tiempo sin desmayarse. El agua tibia caía sobre el cuerpo frágil, mientras Patricia enjabonaba con movimientos rápidos y eficientes que habían perdido cualquier rastro de compasión. «Levanta el brazo», ordenaba con voz seca. «Inclínate para adelante, no te muevas así que me mojas». Cada instrucción era como una pequeña muerte de la dignidad que a doña Mercedes le quedaba. Hubo un tiempo, no tan lejano en la memoria, pero que parecía pertenecer a otra vida completamente diferente, en que ella era quien bañaba a Patricia. Cuando su hija era una bebé regordeta que chapoteaba feliz en la tina y reía sin control mientras su madre le hacía figuras de espuma con el jabón. Cuando Patricia era niña y volvía del parque llena de tierra, y su madre la bañaba con paciencia infinita, contándole historias de princesas y dragones. Ahora los papeles se habían invertido de la forma más cruel que el destino podía diseñar. Patricia enjabonaba el cuerpo de su madre con las manos que se movían por memoria muscular más que por decisión consciente. No podía mirarla a los ojos, porque si lo hacía, tal vez vería su propio futuro reflejado en esos ojos nublados por las cataratas. Tal vez vería lo que ella misma se convertiría algún día si vivía lo suficiente, una carga, un problema, alguien que solo causaba trabajo y frustración a sus seres queridos. Esa idea la aterraba más que cualquier otra cosa en el mundo, más que la pobreza, más que la soledad, más que la muerte misma. La idea de volverse como su madre, de perder el control de su propio cuerpo y mente, de depender completamente de la caridad y paciencia de otros que secretamente te odian por seguir viva. Terminó de enjuagar a doña Mercedes con agua fría porque ya se había acabado la caliente. La anciana tembló violentamente, pero no se quejó, acostumbrada ya a estas pequeñas crueldades involuntarias. Patricia la secó con una toalla áspera que había visto mejores días, secándola con golpecitos rápidos en lugar de caricias suaves. Luego la vistió con una bata limpia de flores descoloridas que había sido bonita alguna vez, hace muchos años. Doña Mercedes no siempre fue esta sombra frágil de persona. Hubo un tiempo glorioso y lleno de vida en que era una mujer fuerte, orgullosa, respetada en toda la comunidad. Había sido maestra de primaria durante 35 años en la escuela Benito Juárez del centro de Guadalajara. Los niños la adoraban con ese amor puro que solo los niños pueden dar. Tenía una forma mágica de explicar las cosas que hacía que hasta las matemáticas más complicadas parecieran juegos divertidos. Los viernes organizaba concursos de ortografía, con premios de dulces y chocolates, que compraba con su propio dinero, porque el presupuesto escolar nunca alcanzaba para esas cosas. Conocía los nombres de todos sus alumnos y también los problemas de sus familias. Sabía quién no había desayunado y discretamente le daba su propio almuerzo. Sabía quién venía con moretones de casa y hacía lo posible por intervenir. Asistía a las graduaciones de sus exalumnos, incluso décadas después de haberles enseñado, orgullosa de ver en qué se habían convertido los niños que una vez fueron sus estudiantes. Era respetada, querida, valorada por toda una comunidad que la veía como un pilar fundamental. Su esposo, don Arturo, había sido el amor de su vida y su compañero de aventuras durante 43 años de matrimonio feliz. Se habían conocido en una kermes de la iglesia cuando ambos tenían 22 años. Él era carpintero
y hacía los muebles más hermosos que se podían encontrar en todo Guadalajara. Ella era entonces una maestra joven recién graduada de la Normal. Se enamoraron viendo el atardecer desde el parque mientras comían raspados de limón. Se casaron 6 meses después en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Tuvieron 3 hijos, Patricia y 2 varones que ahora vivían en Estados Unidos y rara vez llamaban. Don Arturo murió de un infarto fulminante una tarde de domingo mientras podaba las rosas del jardín, haciendo lo que amaba en el lugar que amaba. Fue rápido y sin dolor, le dijeron los doctores a doña Mercedes, como si eso fuera un consuelo. Ella quedó destrozada pero siguió adelante como las mujeres fuertes hacen. Cuidó su casa, sus plantas, su jardín, su dignidad, su vida. Pero el tiempo es un enemigo cruel que eventualmente vence a todos sin excepción. Primero llegó el olvido de cosas pequeñas e insignificantes, dónde había puesto las llaves, si había apagado la estufa, el nombre de la vecina, con quien había hablado toda la vida. Luego las caídas comenzaron, porque sus piernas ya no eran tan fuertes como antes y el equilibrio se había ido misteriosamente. Una caída en el mercado, otra en la iglesia, una más en su propia cocina que le rompió la muñeca. Después llegó la incontinencia que la humillaba profundamente cada vez que sucedía. Su cuerpo la traicionaba de formas que nunca imaginó posibles. Y finalmente, la pérdida casi total de su autonomía y de su mente, que comenzaba a confundir presente con pasado, realidad con memoria. Los doctores hablaron de Alzheimer en etapa temprana, de osteoporosis severa, de incontinencia crónica, de malnutrición, porque había dejado de comer adecuadamente cuando vivía sola. Sus hijos varones, desde Estados Unidos, enviaban dinero pero no tiempo, no presencia, no compañía. Decían que no podían regresar, que tenían sus propias vidas, sus propias familias, sus propias responsabilidades. Así que toda la carga cayó sobre Patricia, la hija que nunca se fue, la que se quedó cerca, la que ahora pagaba el precio de su lealtad. Patricia también había tenido sueños grandes y brillantes una vez, en lo que ahora parecía otra vida completamente diferente. Cuando tenía 20 años estudiaba diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara, con una beca completa que había ganado gracias a su talento. Le encantaba crear mundos enteros con colores y formas, diseñar carteles que contaban historias, logotipos que capturaban la esencia de una idea en una imagen simple. Era buena, realmente buena, y sus profesores decían que tenía futuro en la industria. Se imaginaba trabajando en una agencia grande, quizás en Ciudad de México o incluso en el extranjero. Se había casado con Roberto Mendoza a los 23 años, en una boda modesta pero alegre. Él trabajaba en construcción y tenía manos fuertes y una sonrisa fácil que la había enamorado. Tuvieron 2 hijos rápido, primero Daniel y 2 años después Sofía. Durante algunos años todo parecía posible y el futuro brillaba con promesas. Pero Roberto resultó ser mucho mejor para prometer que para cumplir, mejor para empezar proyectos que para terminarlos, mejor para gastar dinero que para ganarlo. Las deudas se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. Las discusiones entre Patricia y Roberto se volvieron más frecuentes y más violentas con cada mes que pasaba. Primero, eran solo palabras duras lanzadas en momentos de frustración. Luego se convirtieron en gritos que hacían temblar las paredes y asustaban a los niños. Finalmente llegaron los platos rotos, las puertas azotadas, las amenazas susurradas en la oscuridad de la noche. Una noche particularmente horrible, después de una pelea sobre dinero que no tenían y facturas que no podían pagar, Roberto empacó una maleta pequeña con lo poco que cabía. «No puedo más», fue todo lo que dijo, mientras Patricia lo miraba desde la puerta de su recámara, con los niños escondiéndose detrás de ella. Se fue sin mirar atrás, sin dejar dinero para la renta del mes siguiente, sin dejar explicaciones que tuvieran sentido, sin dejar nada más que confusión, y 2 niños que no entendían por qué su papá los había abandonado. Los primeros meses fueron los más difíciles que Patricia había vivido hasta ese momento. El dinero que tenía ahorrado se evaporó rápidamente pagando deudas que Roberto había dejado y que ella ni siquiera sabía que existían. Tuvo que dejar la universidad cuando solo le faltaban 2 semestres para graduarse porque ya no podía pagar la colegiatura ni los materiales. Patricia consiguió trabajo como cajera en un supermercado Soriana
que quedaba a 40 minutos de su casa en autobús. El sueldo era mínimo y apenas alcanzaba para la renta de un departamento pequeño, en una zona no muy segura, la comida básica y los uniformes escolares de los niños. Pronto se dio cuenta de que un solo empleo no era suficiente para sobrevivir en una ciudad cada vez más cara. Buscó un segundo trabajo y lo encontró limpiando oficinas por las noches de un edificio corporativo en el centro. Terminaba su turno en el supermercado a las 6 de la tarde. Corría a casa para darles de cenar algo rápido a Daniel y Sofía, que para entonces ya eran lo suficientemente grandes para quedarse solos algunas horas, y luego tomaba otro autobús al edificio de oficinas, donde trabajaba desde las 8 de la noche hasta la medianoche. Llegaba a casa agotada, revisaba que sus hijos estuvieran dormidos y colapsaba en su propia cama por 4 o 5 horas antes de que la alarma sonara otra vez a las 5 de la mañana para comenzar el ciclo nuevamente. Así vivió durante 3 años, en un estado constante de cansancio que se convirtió en su normalidad, sacrificando todo por sus hijos, sin tiempo para ella misma, sin vida social, sin amigos, sin descanso, sin esperanza de que las cosas mejoraran algún día. Y entonces, cuando Patricia pensaba que las cosas no podían empeorar más, su madre comenzó a enfermarse seriamente. Primero fueron las llamadas preocupadas de los vecinos diciendo que doña Mercedes se había caído en la calle y no recordaba su dirección. Luego fue la vez que dejó la estufa encendida y casi provoca un incendio. Finalmente llegó la llamada del hospital informando que su madre había sido encontrada desorientada en el mercado, llorando porque no sabía cómo regresar a casa. Los doctores fueron claros y directos: doña Mercedes ya no podía vivir sola. Necesitaba supervisión constante, cuidados las 24 horas, alguien que estuviera pendiente de ella todo el tiempo. Los hermanos de Patricia, cómodamente instalados en California con sus propias familias y trabajos, enviaron algo de dinero, pero dejaron muy claro que no podían regresar a México. «Tú estás más cerca», dijeron por teléfono con voces que sonaban culpables pero firmes. «Nosotros mandamos lo que podamos para ayudar». Así que Patricia, sin otra opción real, convirtió su pequeña sala en un cuarto para su madre. Vendió el sillón que tanto le gustaba para comprar una cama hospitalaria usada. Y así comenzaron los 2 años más difíciles de su vida. Después del baño de esa mañana terrible, Patricia ayudó a su madre a caminar lentamente hasta el sillón viejo de la sala, el único mueble cómodo que había quedado después de todas las adaptaciones necesarias para acomodar la cama hospitalaria y el equipo médico. Cada paso era una hazaña que requería concentración extrema de ambas. Doña Mercedes se apoyaba en Patricia con todo su peso que, aunque mínimo, se sentía como toneladas porque su cuerpo ya no tenía fuerza para sostener nada. Sus piernas temblaban como gelatina bajo el camisón limpio. Sus pies arrastraban por el piso, dejando marcas en el polvo que Patricia no había tenido tiempo de limpiar. «Despacio, mamá», decía Patricia, aunque la impaciencia filtraba cada palabra como veneno que no podía contener completamente. «Levanta los pies. Así no, más despacio pero más firme». Las instrucciones salían una tras otra, contradictorias y frustradas. Finalmente lograron llegar al sillón y Patricia dejó caer a su madre más que sentarla suavemente. Doña Mercedes cayó en el cojín gastado con un suspiro de alivio, mezclado con dolor. Patricia le puso una cobija sobre las piernas, aunque el calor de mayo ya comenzaba a hacer sudar, pero su madre siempre tenía frío ahora, su cuerpo incapaz de regular su propia temperatura. Patricia le acercó el control remoto de la televisión y lo puso en las manos temblorosas de su madre, que apenas podía sostenerlo. «Aquí te quedas», ordenó más que sugirió con voz cansada. «No te pares sola. ¿Me oyes bien? Si necesitas algo, me esperas a que yo regrese. No intentes ir al baño sola. No intentes levantarte por nada. Nada. ¿Entiendes?» Doña Mercedes asintió débilmente con la cabeza, sus ojos mirando al piso en lugar de a su hija, porque la vergüenza era demasiado pesada para permitirle hacer contacto visual. Patricia se quedó parada ahí por un momento, mirando a su madre con una mezcla compleja de emociones que no podía desenredar: amor y odio, compasión y resentimiento, culpa y rabia, todo mezclado en un nudo imposible de deshacer.
Parte de ella quería arrodillarse y abrazar a su madre, pedirle perdón por ser tan dura, prometerle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte más fuerte y oscura que había crecido durante estos 2 años, solo quería salir corriendo de esa casa y no regresar nunca. Se dio la vuelta rápidamente antes de que los pensamientos oscuros pudieran crecer más y fue a su cuarto a cambiarse para el trabajo. Se puso el uniforme verde menta del supermercado, que le quedaba más flojo cada mes porque había perdido peso sin darse cuenta, sin tener tiempo para notarlo realmente. Se miró una última vez en el espejo agrietado de su cómoda y lo que vio la asustó, una mujer demacrada con ojeras tan profundas que parecían cuevas oscuras, mejillas hundidas que habían perdido toda su redondez juvenil, labios secos y agrietados que había olvidado cómo sonreír genuinamente. Tenía 40 años, pero parecía de 60. El uniforme colgaba de su cuerpo como si fuera un espantapájaros. No recordaba la última vez que había comido algo que realmente disfrutara, algo que no fueran las sobras recalentadas de lo que preparaba para sus hijos, o tortillas solas con sal, cuando ya no quedaba nada más en el refrigerador casi vacío. No recordaba la última vez que había dormido más de 4 horas seguidas, sin despertarse preocupada por si su madre había dejado de respirar o se había caído intentando ir al baño sola. No recordaba la última vez que se había sentido como una persona real, con deseos y necesidades propias, en lugar de solo una máquina de cuidar y trabajar. Tomó su bolsa gastada donde llevaba su identificación, algunas monedas para el camión y nada más porque no había nada más que llevar. Respiró hondo 3 veces intentando calmarse, intentando encontrar la fuerza para enfrentar otro día idéntico a todos los anteriores. Salió de su cuarto y pasó por la sala sin mirar a su madre, que estaba sentada inmóvil frente a la televisión encendida en alguna telenovela matutina. No dijo adiós, no podía. Las palabras se le habían atorado en algún lugar profundo de su garganta, junto con todas las otras palabras que nunca había dicho. Lo siento, te amo, estoy cansada, necesito ayuda, no puedo más. Cerró la puerta de la casa con más fuerza de la necesaria y caminó rápidamente hacia la parada del camión que quedaba a 3 cuadras. El sol ya estaba alto y agresivo, quemando el pavimento y haciendo que el aire vibrara con ondas de calor. Patricia caminaba rápido, casi corriendo, como si pudiera escapar de su vida con solo moverse lo suficientemente rápido. En la parada había otras 3 personas esperando, un señor mayor con sombrero que leía el periódico, una muchacha joven con audífonos puestos que movía la cabeza al ritmo de música que solo ella escuchaba, y una madre con un bebé que lloraba sin parar. Las horas en el supermercado pasaban en una especie de cámara lenta tortuosa, donde cada minuto se sentía como una hora. Patricia estaba en su caja registradora número 7 escaneando productos con movimientos completamente automáticos que su cuerpo hacía sin que su mente tuviera que participar en absoluto. Plátanos verdes, leche deslactosada, pan Bimbo, cerveza Corona, pañales Haggis, papel higiénico, jabón en polvo. Su cerebro había aprendido a desconectarse mientras sus manos hacían el trabajo, pasando los productos por el escáner que hacía bip con cada ítem. Pero aunque su cuerpo estaba ahí, su mente estaba en otro lado completamente diferente. Pensaba en las sábanas que había dejado remojando en la cubeta con agua y cloro, que probablemente necesitaban ser lavadas ya antes de que el olor se quedara permanentemente. Pensaba en las medicinas de su madre, que tenía que comprar, pero para las cuales no tenía dinero hasta que le pagaran el viernes. Pensaba en la cuenta de luz, que había llegado con un monto tan alto que no sabía cómo iba a pagarlo sin dejar de comer por una semana completa. Pensaba en su madre sola en la casa, sentada frente a la televisión, sin realmente entender lo que veía. «Señorita», una voz irritada la sacó bruscamente de sus pensamientos oscuros. Patricia parpadeó y enfocó la vista en la clienta que estaba frente a ella, con expresión impaciente y molesta. Era una mujer de unos 50 años, bien vestida, con uñas perfectamente pintadas y un reloj caro en la muñeca. El tipo de mujer que Patricia había sido alguna vez, o al menos, había soñado con ser. ¿Me puede cobrar? ¿O qué? Llevo esperando que termine con mis cosas desde hace 5 minutos. La voz de la mujer era cortante, acusadora,
como si Patricia le hubiera robado algo valioso en lugar de solo haberse distraído por un momento. «Lo siento mucho», murmuró Patricia automáticamente mientras escaneaba rápidamente los productos restantes: una botella de vino cara, quesos importados, aceitunas gourmet, cosas que Patricia no había probado nunca y probablemente nunca probaría. «Son 583 pesos con 50 centavos. La mujer pasó su tarjeta de crédito sin siquiera mirar el monto, sin siquiera pestañear ante una cantidad que para Patricia representaba casi un día completo de trabajo. Patricia le dio su ticket y su bolsa con una sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «Que tenga buen día». La mujer se fue sin responder, sin un gracias, sin reconocer siquiera que Patricia era un ser humano. Durante su descanso de media hora a las 12 del día, Patricia se sentó en la pequeña sala de empleados que olía a comida recalentada y desesperación compartida. Se compró un café aguado de la máquina expendedora que costaba 10 pesos y sabía a agua sucia, y un pan dulce duro de la panadería del supermercado que ya tenía 2 días y estaba en oferta. Esa era su comida: 10 pesos de café malo y 15 pesos de pan viejo. 25 pesos en total, que era todo lo que podía permitirse gastar en ella misma ese día. Las otras cajeras estaban sentadas en grupos pequeños platicando animadamente sobre sus fines de semana, sobre las fiestas a las que habían ido o irían, sobre los novios que las habían decepcionado o emocionado, sobre los vestidos que querían comprarse para la próxima ocasión especial. Patricia escuchaba sus conversaciones desde su rincón, pero no participaba nunca. No tenía nada que aportar a esas conversaciones sobre vidas normales. Su vida no incluía fines de semana porque trabajaba los 7 días de la semana. No incluía fiestas porque no tenía tiempo ni energía ni dinero para esas cosas. No incluía novios porque ¿quién querría salir con una mujer de 40 años con 2 hijos adolescentes y una madre enferma que cuidar? «¿Todo bien, Patricia?», le preguntó Lupita, una de las cajeras más jóvenes que tenía apenas 23 años y todavía creía que el mundo era un lugar lleno de posibilidades infinitas. Patricia levantó la vista de su café frío y forzó otra sonrisa falsa. «Sí, todo bien, gracias». Lupita no insistió porque podía ver en los ojos de Patricia que no era cierto, pero tampoco sabía qué decir o cómo ayudar. Se despidió con una sonrisa incómoda y regresó con sus otras amigas, que reían de algo que había dicho una de ellas. Patricia terminó su pan seco, bebió el resto de su café terrible y miró el reloj en la pared que le informaba que su descanso había terminado. Se levantó con esfuerzo, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar, y regresó a su caja registradora para otras 4 horas de escanear productos automáticamente mientras su mente vagaba por lugares oscuros. El resto del turno fue idéntico al primero: clientes impacientes, productos interminables, bip tras bip tras bip del escáner que se había convertido en la banda sonora de su vida. Cuando finalmente terminó su turno a las 3 de la tarde, salió del supermercado casi corriendo, desesperada por regresar a casa aunque sabía exactamente lo que encontraría cuando llegara. El camión de regreso estaba lleno de gente que olía a sudor y cansancio, trabajadores que regresaban de sus propios turnos agotadores. Patricia tuvo que ir parada, sosteniéndose del tubo metálico, mientras el camión se sacudía violentamente en cada bache del camino que parecía estar diseñado específicamente para hacer el viaje lo más incómodo posible. Cerró los ojos e intentó no pensar en nada, solo concentrarse en mantenerse de pie y no caerse cuando el camión frenaba bruscamente cada 2 minutos. Pero era imposible no pensar. Su mente era una máquina implacable que no sabía cómo apagarse, que seguía procesando preocupaciones y miedos incluso cuando estaba exhausta. ¿Habría pasado algo malo en casa mientras ella no estaba? Su madre habría intentado levantarse sola y caído, habría dejado de respirar y nadie se habría dado cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Daniel y Sofía habrían llegado de la escuela y encontrado a su abuela en alguna situación horrible. Las posibilidades de desastre eran infinitas y todas se reproducían en su cabeza como una película de terror que no podía detener. Cuando finalmente bajó del camión en su parada, corrió las 3 cuadras hasta su casa con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Abrió la puerta de su casa con manos temblorosas
y el olor la golpeó inmediatamente como un puñetazo en el estómago. No otra vez. No podía ser. Caminó rápidamente hacia la sala, y lo que vio confirmó su peor temor. Doña Mercedes estaba exactamente donde la había dejado esa mañana, sentada en el mismo sillón, con la misma cobija sobre las piernas, mirando la misma televisión que ahora mostraba otra telenovela diferente. Pero algo estaba terriblemente mal. Su madre tenía una expresión de horror absoluto en su rostro arrugado. Las lágrimas corrían sin control por sus mejillas hundidas. Y el olor, ese olor inconfundible que Patricia había llegado a odiar más que cualquier otra cosa en el mundo. Doña Mercedes se había orinado encima otra vez, pero esta vez no había podido levantarse ni siquiera para intentar llegar al baño. Había tenido que quedarse sentada ahí, en su propia orina, durante quién sabe cuántas horas, esperando a que su hija regresara para ayudarla. La humillación en sus ojos era tan profunda, tan completa, que era casi insoportable de presenciar. «Lo siento», susurraba doña Mercedes con voz quebrada, que apenas era audible. «Lo siento mucho, hija, lo siento tanto. No pude aguantar. Intenté levantarme, pero no pude. Perdóname». Algo dentro de Patricia simplemente se rompió en ese momento. No fue un quiebre dramático con un sonido fuerte. Fue más como la última hebra de una cuerda que ha estado soportando demasiado peso durante demasiado tiempo y finalmente cede en silencio. Sintió que algo oscuro y terrible se levantaba desde lo más profundo de su ser. Algo que había estado conteniendo por 2 años, pero que ya no podía reprimir ni un segundo más. ¿Por qué? Su voz era apenas un susurro al principio, pero fue creciendo en volumen con cada palabra. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué siempre haces esto? Te dije que me esperaras. Te dije que no intentaras nada sola. ¿Por qué no puedes simplemente hacer lo que te digo?» Las palabras salían ahora como proyectiles diseñados para herir. Doña Mercedes intentó explicar. Intentó decir que había llamado, pero que su voz era tan débil que nadie la escuchó, que había intentado aguantar, pero que su cuerpo simplemente ya no obedecía sus órdenes, que no lo había hecho a propósito, que jamás haría esto intencionalmente para causarle más trabajo. Pero las palabras se ahogaban en sus sollozos y solo salían sonidos incoherentes que sonaban más a llanto animal que a explicaciones humanas. Patricia cerró los ojos con fuerza, las manos convertidas en puños apretados a sus costados, tratando desesperadamente de controlar la tormenta que rugía dentro de su pecho. Pero el control se había ido completamente. Patricia abrió los ojos y vio a su madre sentada ahí, pequeña y frágil y mojada, y llorando, y en lugar de sentir compasión sintió una rabia tan pura y ardiente que la asustó a ella misma. Sin pensar en las consecuencias, sin pensar en nada realmente, caminó hacia su madre con pasos pesados que hacían vibrar el piso. «Me tienes harta». Las palabras salían como gritos que hacían eco en toda la casa. «Harta de limpiarte, harta de cambiarte, harta de sacrificar cada segundo de mi vida por ti». Doña Mercedes se encogió en el sillón como si los gritos fueran golpes físicos. Patricia la tomó del brazo, sus dedos apretando la piel fina, que se sentía como papel mojado sobre huesos frágiles. «Levántate. Ahora, vamos afuera». Su voz era puro veneno destilado, años de resentimiento concentrados en cada sílaba. Prácticamente arrastró a su madre del sillón. Doña Mercedes intentaba caminar, pero sus piernas no respondían correctamente, todavía mojadas, todavía temblando. Cada paso era una agonía. Patricia no se detuvo. No aminoró el paso, no mostró misericordia alguna. La arrastró por la sala, a través del pasillo estrecho, hacia la puerta trasera que daba al pequeño jardín que había sido alguna vez el orgullo de doña Mercedes cuando todavía podía cuidarlo. Abrió la puerta con una mano mientras sostenía a su madre con la otra y salieron al calor sofocante de la tarde. El jardín era pequeño, apenas unos metros cuadrados de tierra seca donde crecían algunas bugambilias descoloridas que habían visto días mejores y un árbol de limones que daba frutos amargos que nadie cosechaba ya. El sol caía implacable sobre ellas, quemando sin piedad. Patricia finalmente soltó a su madre cerca de la pared de ladrillos rojos que separaba su propiedad de la del vecino. Doña Mercedes perdió el equilibrio inmediatamente y cayó al suelo como un saco de huesos que se desparramaban.
Intentó agarrarse de algo, de cualquier cosa, pero no había nada ahí, y sus manos solo encontraron aire y tierra. Cayó de costado, su cuerpo frágil golpeando el piso duro con un sonido seco y horrible que Patricia escuchó pero no procesó realmente. Doña Mercedes intentó levantarse, sus brazos temblando con el esfuerzo, pero no tenía fuerza. Se quedó ahí tirada en el suelo polvoriento, su bata mojada pegándose a su piel, su cabello blanco despeinado cayendo sobre su cara arrugada. Patricia estaba de pie frente a ella, respirando agitadamente como si hubiera corrido un maratón, con los puños todavía cerrados y los ojos llenos de una furia que había estado acumulando durante demasiado tiempo. ¡Ya no puedo más!, gritó Patricia con toda la fuerza que le quedaba en sus pulmones adoloridos. «Me estás matando, estás acabando con mi vida, estás destruyendo todo lo que soy». Las palabras salían sin filtro ahora, todo el veneno que había acumulado durante 2 años, finalmente encontrando salida. Trabajo 2 empleos, no duermo, no como, no vivo, solo existo para cuidarte y ni siquiera puedes hacer una cosa simple, como esperar a que regrese. Doña Mercedes levantó la vista hacia su hija desde el suelo, donde yacía como un animal herido. En sus ojos nublados por las cataratas y húmedos de lágrimas, había algo más devastador que el miedo. Había comprensión profunda y dolorosa. Había la terrible conciencia de haberse convertido en exactamente lo que más temía, una carga insoportable para la persona que más amaba en el mundo entero. «Perdóname», susurraba con voz tan quebrada que apenas era reconocible como humana. «Perdóname por ser vieja. Perdóname por estar enferma y no poder controlar mi cuerpo. Perdóname por necesitarte. Perdóname por no haber muerto todavía, cuando todos estarían mejor si yo ya no estuviera aquí». Las palabras cortaban el aire caliente como cuchillos, pero Patricia no la estaba escuchando realmente. Estaba demasiado perdida en su propio torbellino de rabia y agotamiento acumulado, en la tormenta perfecta de 2 años de sacrificio, sin agradecimiento ni descanso ni esperanza de que las cosas mejoraran alguna vez. Se acercó más a su madre, que seguía en el suelo, y se agachó hasta quedar a su altura. Tomó a doña Mercedes de los hombros con ambas manos. Los huesos se sentían como ramitas secas listas para quebrarse bajo la presión de sus dedos. La sacudió una vez, con fuerza. La cabeza de su madre se movió hacia adelante y hacia atrás, como la de una muñeca rota. 2 años, gritaba Patricia mientras sacudía a su madre otra vez. 2 años limpiando tu mierda y tu orina. 2 años sin dormir más de 4 horas seguidas. 2 años sin una sola noche libre. 2 años sin vida propia. La sacudió una tercera vez, más fuerte aún. Doña Mercedes no se defendía, no levantaba las manos para protegerse, no gritaba que parara. Solo cerraba los ojos con fuerza y aceptaba cada sacudida como si fuera un castigo que merecía, una penitencia por el pecado imperdonable de seguir viva cuando solo causaba sufrimiento a su propia hija. Su cuerpo no tenía resistencia alguna. Era como sacudir a un fantasma, a una sombra, a algo que ya casi no era real. Patricia seguía gritando, vaciando todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Tuve sueños, tuve planes, iba a ser diseñadora, iba a viajar, iba a tener una vida. Su voz se quebraba ahora con sollozos que se mezclaban con la rabia. Y en lugar de eso estoy aquí, limpiándote, cuidándote, muriendo poco a poco mientras tú sigues, y sigues sin parar. Las lágrimas comenzaban a caer por las mejillas de Patricia ahora, lágrimas calientes de furia y dolor mezclados. Mis hijos apenas me ven. No tengo amigos. No tengo nada excepto trabajo y más trabajo y tú. Sacudió a su madre una última vez, con toda la fuerza que le quedaba, y luego la soltó bruscamente. Doña Mercedes cayó contra la pared, su espalda golpeando los ladrillos duros. Se deslizó lentamente hasta quedar sentada en el suelo en una posición extraña, las piernas dobladas en ángulos antinaturales, la cabeza caída sobre su pecho como si fuera demasiado pesada para sostenerla. No se movía, solo respiraba en jadeos cortos y dolorosos. Patricia se quedó parada frente a ella, con las manos todavía extendidas como si aún estuviera agarrando algo, respirando tan fuerte que sentía que su pecho podría explotar en cualquier momento. Y entonces, en ese momento de horror absoluto, cuando Patricia estaba de pie sobre su madre caída y rota en el suelo del jardín,
cuando el sol quemaba implacable y el silencio era interrumpido solo por sus respiraciones agitadas, una voz llegó desde ninguna parte y desde todas partes al mismo tiempo. Alto. La palabra fue dicha en voz baja, pero resonó como trueno en el jardín pequeño. No fue gritada, no fue suplicada, fue simplemente declarada con una autoridad tranquila e imposible de ignorar. Patricia se congeló instantáneamente con las manos todavía extendidas hacia su madre. Su corazón dejó de latir por un segundo antes de acelerarse violentamente. Giró la cabeza muy lentamente, casi con miedo de lo que podría encontrar. Al fondo del jardín, de pie cerca del árbol de limones que proyectaba una sombra insuficiente, había un hombre. No había estado ahí antes. Patricia estaba absolutamente segura de eso. El jardín estaba completamente vacío cuando salieron. Ella lo había visto, pero ahí estaba ahora este hombre, como si hubiera crecido del suelo como una planta o hubiera aparecido de la nada como un fantasma. Era alto, quizás 1,80 m, de complexión delgada pero no débil. Vestía de una manera extraña para el barrio, una túnica blanca simple que le llegaba hasta los tobillos, sin adornos ni diseños. Sobre sus hombros llevaba un manto de color rojo intenso, el color de la sangre o de las rosas más profundas, que contrastaba dramáticamente con el blanco de su túnica. Su cabello era largo y oscuro, cayendo en ondas naturales hasta sus hombros. Su barba era espesa y bien cuidada a pesar de la simplicidad de su vestimenta. Sus pies estaban completamente descalzos, cubiertos del polvo del camino, como si hubiera caminado una gran distancia. Pero lo más impactante, lo que hizo que Patricia quedara paralizada sin poder siquiera respirar, eran sus ojos. Eran oscuros, casi negros, pero llenos de una luz que no provenía del sol. Profundos como pozos antiguos pero cálidos como fuego en invierno. Llenos de una compasión tan pura e intensa que dolía solo de mirarla directamente. «Suéltala», dijo el hombre con la misma voz tranquila que había usado para decir alto. No era una orden agresiva. No era una súplica desesperada. Era simplemente una declaración de lo que debía suceder, dicha con tanta certeza que no había espacio para debate o cuestionamiento. Patricia soltó a su madre inmediatamente, como si sus manos hubieran sido quemadas. Doña Mercedes cayó más contra la pared, pero suavemente esta vez, su cuerpo finalmente rindiéndose completamente, respirando con dificultad pero todavía consciente, todavía viva. El hombre comenzó a caminar hacia ellas con pasos medidos y deliberados. No había prisa en sus movimientos. Cada paso parecía tener un propósito más allá de simplemente acortar la distancia. Sus pies descalzos dejaban huellas ligeras en el polvo del jardín. Patricia retrocedió instintivamente, su espalda chocando contra la pared opuesta. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como tambores de guerra. «¿Quién es usted?», logró preguntar con voz temblorosa, que no reconocía como propia. «¿Qué está haciendo en mi jardín? ¿Cómo entró aquí?». Las preguntas salían atropelladas, su mente tratando desesperadamente de encontrar una explicación lógica para algo que claramente no la tenía. El hombre no respondió inmediatamente a sus preguntas. En lugar de eso, se arrodilló lentamente junto a doña Mercedes, que yacía contra la pared como un pájaro herido incapaz de volar. La miró directamente a los ojos con una ternura tan profunda que la anciana comenzó a llorar otra vez, pero estas eran lágrimas completamente diferentes a las anteriores. No eran lágrimas de dolor físico o vergüenza o miedo, eran lágrimas de algo más profundo y misterioso. Reconocimiento quizás, o alivio, o la sensación abrumadora de ser vista completamente por primera vez en mucho tiempo. El hombre extendió su mano y tocó suavemente la mejilla arrugada de doña Mercedes, con dedos que se movían con infinita gentileza. «¿Has sufrido mucho?», dijo el hombre con voz baja que parecía llenar todo el jardín a pesar de su suavidad. Sus dedos acariciaban la mejilla de doña Mercedes con una ternura que Patricia no había visto en ningún ser humano jamás. «Has cargado con dolor que no merecías. Has soportado humillaciones que romperían a personas más jóvenes y fuertes. Pero tu sufrimiento no ha sido en vano». Doña Mercedes intentó hablar, pero solo pudo sollozar, su cuerpo temblando bajo el toque suave del extraño. El hombre la ayudó a sentarse con más cuidado, acomodando su espalda contra la pared de manera que no le doliera, colocando sus piernas
en una posición más cómoda con movimientos que mostraban conocimiento íntimo del cuerpo humano quebrado. Luego giró su mirada hacia Patricia, que seguía pegada a la pared opuesta, paralizada entre el miedo y algo más que no podía identificar. Esos ojos oscuros la atravesaron completamente, viéndola de maneras que nadie más había visto nunca. No había juicio en esa mirada. No había condena por lo que acababa de hacer. Solo había una comprensión profunda y completa que la desnudaba hasta el alma. «Tú también has sufrido», dijo simplemente. Patricia sintió que sus piernas comenzaban a temblar incontrolablemente. Quería huir, esconderse, desaparecer. Quería defender sus acciones, explicar por qué había hecho lo que hizo, justificar la violencia que acababa de cometer contra su propia madre. Quería gritar que no era su culpa, que había sido empujada más allá de lo que cualquier ser humano podía soportar. Pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta como piedras que no podían ser expulsadas. El hombre se puso de pie lentamente, con movimientos fluidos que parecían demasiado gráciles para ser completamente humanos. Caminó hacia Patricia, con la misma calma deliberada. Cada paso era medido, intencional, imposible de apurar. «No se acerque», logró decir Patricia con voz que intentaba sonar firme, pero que salía quebrada y asustada. «No sé quién es usted, pero esto no es su problema. Es un asunto familiar. Debería irse antes de que llame a la policía». El hombre se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para que Patricia pudiera ver los detalles de su rostro, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que hablaban de años sonriendo, la cicatriz apenas visible en su frente, la forma en que su barba tenía algunas hebras plateadas mezcladas con el negro. «El dolor de una madre y su hija siempre es mi problema», respondió con voz que sonaba como agua fresca en un día caluroso, como sombra en medio del desierto, como descanso después de años de trabajo sin parar. Patricia sintió algo quebrarse dentro de su pecho, una grieta abriéndose en el muro que había construido alrededor de su corazón para poder sobrevivir. «Yo no quería», comenzó a decir, las palabras saliendo atropelladas ahora que la barrera había sido rota. «No quería lastimarla. Es mi madre. La amo más que a nada en el mundo. Pero no puedo más. No puedo seguir haciendo esto completamente sola. Nadie me ayuda. Nadie entiende lo que es esto». Su voz se elevaba con cada frase, años de frustración derramándose como un río que ha roto su represa. «Trabajo 2 empleos todos los días sin descanso. Tengo 2 hijos adolescentes que necesitan comida y ropa y educación. No duermo más de 4 horas por noche porque tengo que revisar que ella siga respirando. No como bien porque todo el dinero se va en sus medicinas y pañales. No tengo vida social porque no hay tiempo ni energía. No soy nada excepto una cuidadora que se está muriendo lentamente mientras ella», señaló a doña Mercedes sin poder mirarla, «mientras ella necesita más y más cada día». Las lágrimas comenzaban a caer libremente por las mejillas de Patricia ahora, años de dolor concentrado saliendo finalmente después de estar contenido por tanto tiempo. «Tuve sueños alguna vez», continuó con voz quebrada. «Iba a ser diseñadora gráfica. Iba a crear cosas hermosas. Iba a viajar y ver el mundo. Iba a tener una vida que valiera la pena vivir. Pero todo eso murió cuando mi esposo se fue y mi madre se enfermó y de repente yo era la única persona disponible para sacrificarse». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían cayendo sin parar. «Y lo hago. Me sacrifico todos los días. Doy todo lo que tengo y más, pero nunca es suficiente. Ella siempre necesita algo más, y yo ya no tengo nada más que dar. Me vacié completamente». El hombre escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles o platitudes vacías. Solo escuchaba con una atención completa que hacía sentir a Patricia como si fuera la única persona en el mundo en ese momento. «Lo sé», dijo finalmente el hombre cuando Patricia se quedó sin palabras. «Sé exactamente cuánto has sacrificado. Sé que te has olvidado de ti misma completamente. Sé que hay días en los que solo quieres cerrar los ojos y no volver a abrirlos nunca». Patricia se quedó completamente inmóvil, su respiración detenida en su garganta. ¿Cómo podía este extraño saber eso? ¿Cómo podía conocer los pensamientos más oscuros y secretos que ella ni siquiera se atrevía a admitir en voz alta,
ni siquiera a sí misma en la soledad de la noche. Esos pensamientos terribles sobre desear que todo terminara de una vez, sobre fantasear con simplemente desaparecer y no tener que cargar más con este peso insoportable. ¿Quién es usted realmente?, preguntó otra vez, pero ahora su voz no tenía miedo ni acusación, solo una curiosidad desesperada por entender. El hombre sonrió levemente, y era una sonrisa que contenía toda la tristeza del mundo, pero también todo el amor imaginable. Soy alguien que conoce íntimamente el peso de cargar con el sufrimiento de otros, respondió con voz que temblaba ligeramente por primera vez. Alguien que entiende perfectamente lo que es amar hasta el punto de romperse por completo. Alguien que ha llevado cargas que no eran suyas, porque esa es la naturaleza del amor verdadero. Extendió su mano hacia Patricia, en un gesto de invitación simple y puro. Ven, dijo suavemente. Deja que te muestre algo que has olvidado en medio de todo este dolor. Patricia miró la mano extendida como si fuera algo de otro mundo, algo que no terminaba de entender completamente. Era una mano normal en apariencia, dedos largos, palma ancha, piel morena por el sol. Pero había algo en esa mano que la llamaba de maneras que no podía explicar racionalmente. No entendía qué estaba pasando, no entendía quién era este hombre que había aparecido de la nada en su jardín. No entendía cómo sabía cosas que nadie podía saber. No entendía por qué no le tenía miedo a pesar de lo extraño de toda la situación. Pero algo profundo dentro de ella, algo que había estado dormido o muerto durante años, le decía que podía confiar, que necesitaba confiar, que esta era quizás su única oportunidad de salvarse antes de que fuera demasiado tarde y ya no quedara nada de ella que valiera la pena salvar. Lentamente, con movimientos temblorosos e inciertos, Patricia dio un paso hacia adelante, alejándose de la pared que la había sostenido. Luego otro paso, y otro más. Sus propias manos se levantaron, como si tuvieran voluntad propia, moviéndose hacia la mano extendida del extraño. Cuando finalmente sus dedos tocaron los de él, sintió algo que no podía describir con palabras. Era como si una corriente eléctrica pero cálida corriera, desde el punto de contacto, a través de todo su cuerpo. No era dolorosa. Era reconfortante de maneras que no había experimentado desde que era niña pequeña, y su madre la abrazaba después de una pesadilla. El hombre cerró sus dedos suavemente alrededor de los de Patricia, sosteniendo su mano con firmeza pero sin apretar demasiado. «Cierra los ojos», dijo con voz que sonaba ahora más cerca, aunque no se había movido. Patricia obedeció sin cuestionarlo, cerrando sus ojos cansados, que ardían por las lágrimas y la falta de sueño. Y entonces vio algo, o quizás sintió algo, o quizás recordó algo que había olvidado. Imágenes comenzaron a formarse detrás de sus párpados cerrados, como si alguien estuviera proyectando una película directamente en su mente. Se vio a sí misma hace 5 años, antes de que su madre se enfermara, llevando a doña Mercedes al mercado un sábado soleado. Su madre compraba verduras, mientras Patricia sostenía las bolsas, ambas riendo de algo que el vendedor de tomates había dicho. Vio la forma en que su madre la miraba entonces, con orgullo puro por la mujer fuerte en que su hija se había convertido, con gratitud por tener a alguien que la acompañara en sus últimos años. Luego la imagen cambió como si alguien cambiara de canal. Ahora se vio a sí misma, cuando tenía 8 años, enferma con fiebre alta que la hacía delirar y temblar incontrolablemente. Su madre, mucho más joven entonces pero ya con algunas canas en su cabello negro, estaba sentada junto a su cama durante 3 días completos sin dormir. Le ponía paños fríos en la frente, le daba cucharadas de medicina, que sabía horrible, le cantaba canciones de cuna con voz suave, hasta que Patricia se quedaba dormida a pesar de la fiebre. Nunca se quejó, nunca dijo que estaba cansada, nunca hizo sentir a Patricia como una carga. Solo cuidó de su hija con amor infinito, porque eso es lo que hacen las madres cuando sus hijos las necesitan. La imagen cambió otra vez. Patricia se vio a sí misma a los 16 años, llorando desconsoladamente porque su primer novio la había dejado por otra chica. Sentía que su mundo se había acabado, que nunca volvería a ser feliz. Su madre la abrazó durante horas en el sofá de la sala, sin decir mucho, solo sosteniendo a su hija mientras lloraba todo lo que necesitaba llorar. No le dijo que era tonta por llorar tanto por un chico. No le dijo que había cosas más importantes. Solo estuvo ahí,
presencia sólida y reconfortante. Las imágenes seguían viniendo una tras otra como olas en el océano. Patricia se vio graduándose de la preparatoria con honores, y su madre en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Se vio el día de su boda con Roberto, su madre ayudándola a ponerse el vestido blanco barato pero hermoso que habían comprado juntas en el mercado de segunda mano. Se vio sosteniendo a Daniel, recién nacido en el hospital, agotada y asustada por la responsabilidad de ser madre, y doña Mercedes, llegando con comida casera y palabras de ánimo. Lo vas a hacer bien, hija. Eres más fuerte de lo que crees. Se vio tantos momentos en los que su madre había estado ahí para ella, había sacrificado por ella, había dado sin esperar nada a cambio. Y entonces las imágenes se detuvieron, y Patricia abrió los ojos lentamente. Las lágrimas caían ahora con más fuerza, pero eran lágrimas diferentes. No de frustración o rabia, sino de algo más profundo. Comprensión quizás, o remordimiento, o simplemente la liberación de emociones que había estado reprimiendo, porque si las dejaba salir temía que la ahogarían completamente. El hombre todavía sostenía su mano, sus ojos mirándola con compasión infinita. Ella te cuidó cuando no podías cuidarte a ti misma, dijo suavemente. Ahora es tu turno de cuidarla, y sé que es difícil, sé que es más de lo que pensaste que tendrías que dar. Pero el amor verdadero siempre cuesta más de lo que queremos pagar. Patricia sintió como si algo enorme y pesado estuviera siendo levantado de su pecho, algo que había estado aplastándola sin que se diera cuenta. Pero estoy tan cansada, susurró con voz de niña pequeña perdida. No sé cómo seguir haciendo esto. El hombre apretó su mano suavemente. No tienes que hacerlo sola. Nunca tuviste que hacerlo sola. Solo no sabías cómo pedir ayuda. La llevó suavemente hacia donde doña Mercedes seguía sentada contra la pared, observando toda la escena con ojos que brillaban con lágrimas. El hombre se agachó para quedar a la altura de ambas mujeres y las miró con amor que parecía emanar de él como luz. Ustedes dos se aman profundamente, dijo mirando de una a otra. Pero el dolor ha envenenado ese amor, lo ha retorcido hasta convertirlo en algo que duele en lugar de sanar. Es tiempo de limpiar esa herida. Tomó la mano de doña Mercedes con su mano libre, y ahora sostenía las manos de madre e hija, conectándolas a través de él. Patricia podía sentir el calor de la mano de su madre incluso sin tocarla directamente. «Mírate», le dijo el hombre a Patricia con voz firme pero gentil. «Mira a tu madre. De verdad mírale, no como una carga que tienes que soportar, no como un problema que tienes que resolver. Mírala como lo que realmente es tu madre que te dio la vida, que te cuidó cuando eras vulnerable, que sacrificó sus propios sueños para que tú pudieras tener los tuyos». Patricia levantó la vista lentamente, forzándose a mirar directamente a doña Mercedes por primera vez en meses sin el filtro de resentimiento que normalmente usaba, y lo que vio la rompió completamente. Vio a una mujer de 80 años que pesaba menos que una niña, con huesos que sobresalían y piel que colgaba suelta. Vio vergüenza en sus ojos por lo que su cuerpo había hecho, por ser una carga. Vio amor infinito todavía brillando ahí a pesar de todo. Vio a su madre, no al monstruo que había creado en su mente, para poder justificar su resentimiento. «Mamá», susurró Patricia, la palabra saliendo quebrada de su garganta. «Lo siento tanto. Dios mío, lo siento tanto». Cayó de rodillas frente a su madre, sollozando ahora sin control. «No debí tratarte así. No importa cuán cansada estuviera. No había excusa. Eres mi madre y mereces respeto y dignidad y amor». Doña Mercedes extendió su mano temblorosa y tocó el cabello de Patricia, con dedos que apenas tenían fuerza, pero que contenían toda la ternura del mundo. «No, hija mía», dijo con voz débil pero clara. «Yo soy quien debe pedir perdón. Perdóname por hacerte cargar con esto, por ser vieja e inútil, por robar tu vida cuando deberías estar viviendo la tuya propia». Su voz se quebraba con cada palabra. «Si pudiera morir y liberarte, lo haría felizmente. Eres lo mejor que hice en mi vida y odio que tengas que sufrir por mi culpa». Patricia negó con la cabeza violentamente, tomando la mano de su madre entre las suyas. «No digas eso nunca más, nunca. Tu vida tiene valor, tu existencia importa. Y yo elijo cuidarte, no porque esté obligada sino porque te amo
y porque tú hiciste lo mismo por mí cuando yo lo necesitaba. El hombre que los había reunido se puso de pie lentamente y dio un paso atrás, permitiéndoles espacio pero todavía presente, todavía observando con ojos que brillaban con algo que Patricia no podía identificar completamente. Madre e hija se abrazaron ahí en el polvo del jardín, dos cuerpos rotos encontrando sanación en el contacto del otro, llorando juntas años de dolor y malentendidos y amor que había sido enterrado bajo la frustración. Permanecieron así durante minutos que se sentían como horas, o quizás horas que se sentían como minutos, el tiempo perdiendo significado en ese momento sagrado. Finalmente se separaron, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Patricia ayudó a su madre a levantarse del suelo con gentileza que había olvidado que podía tener, sosteniéndola con cuidado como si fuera algo precioso y frágil que podría romperse. Doña Mercedes se apoyaba en su hija, permitiéndose ser cuidada, permitiéndose ser vulnerable. Cuando ambas estaban de pie, giraron para agradecer al hombre que había hecho posible este momento de reconciliación. Pero el lugar donde había estado parado estaba vacío. El jardín estaba vacío. Solo estaban ellas dos bajo el sol que comenzaba a bajar hacia el horizonte. ¿A dónde fue?, preguntó Patricia mirando alrededor confundida. Habían estado abrazadas solo unos minutos. No había tiempo para que se fuera sin que lo notaran. No había forma de que saliera del jardín sin pasar junto a ellas. Las paredes eran demasiado altas para escalar. La única puerta estaba junto a ellas. Doña Mercedes sonrió suavemente, una sonrisa que transformaba completamente su rostro y le devolvía un destello de la mujer hermosa que había sido alguna vez. Creo que sé quién era, susurró con voz llena de asombro y reverencia. Patricia la miró sin entender completamente. ¿Qué quieres decir? Doña Mercedes tocó el lugar en su mejilla donde el hombre había puesto su mano. Sus ojos, hija, esos ojos que veían todo, esa compasión que no juzgaba, esa forma de sanar sin tocar realmente, esa capacidad de aparecer exactamente cuando más lo necesitábamos. Sus propios ojos brillaban con lágrimas nuevas, pero estas eran de alegría. Era él, estoy segura. Vino cuando nuestro dolor era tan grande que estábamos a punto de destruirnos mutuamente. Patricia sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Parte de ella quería rechazar esa idea como imposible, como el producto de mentes estresadas y exhaustas. Pero otra parte, la parte que había sentido esa presencia imposible de describir, que había visto las imágenes detrás de sus párpados cerrados, que había sentido el calor sanador en su mano, sabía que su madre tenía razón. Habían sido visitadas por algo sagrado, algo que trascendía la comprensión humana ordinaria. Pero, ¿por qué nosotras?, preguntó con voz llena de asombro. No somos especiales. Somos solo dos personas rotas luchando por sobrevivir. Doña Mercedes apretó la mano de su hija con más fuerza de la que había mostrado en meses. Precisamente por eso, hija, porque cuando estamos más rotos es cuando más necesitamos recordar que somos amados. Esa noche, todo cambió en la pequeña casa de paredes color durazno. Patricia preparó la cena con más cuidado del que había puesto en meses. Sopa de fideos con verduras frescas que compró en el mercado gastando un poco más de lo planeado porque importaba, porque su madre merecía comida buena. Bañó a doña Mercedes con manos gentiles, tomándose el tiempo para hacer que el proceso fuera cómodo en lugar de solo eficiente. Le puso su camisón favorito, el de flores rosas que había estado guardado porque era demasiado bueno para todos los días. La ayudó a sentarse en el sofá de la sala con cojines extra para que estuviera cómoda. Cuando Daniel y Sofía llegaron de la casa de su amigo donde habían estado estudiando, encontraron una escena que no habían visto en años, su madre y su abuela sentadas juntas en el sofá, tomadas de la mano, viendo una película vieja en la televisión. No estaban hablando mucho, pero había una paz en la habitación que había estado ausente durante tanto tiempo. ¿Todo está bien?, preguntó Sofía cautelosamente, acostumbrada a encontrar tensión y silencio incómodo. Patricia sonrió, y era una sonrisa real que llegaba hasta sus ojos por primera vez en mucho tiempo. Sí, mi amor, todo está bien, mejor de lo que ha estado en mucho tiempo. Los invitó a sentarse con ellas, y por primera vez en años, la familia completa compartió una noche simple pero preciosa.
Los días siguientes no fueron perfectos porque la vida real nunca lo es. Doña Mercedes seguía teniendo accidentes. Patricia seguía teniendo que trabajar 2 empleos. El dinero seguía siendo escaso. El cansancio seguía siendo real. Pero algo fundamental había cambiado en la forma en que enfrentaban estos desafíos. Patricia aprendió a pedir ayuda, llamando a sus hermanos en Estados Unidos, no para exigir sino para compartir honestamente lo difícil que era. Ellos, tal vez movidos por la culpa, o tal vez genuinamente queriendo ayudar, comenzaron a enviar más dinero y a llamar más seguido para hablar con su madre. Patricia buscó recursos comunitarios que no sabía que existían, un centro de día para adultos mayores donde doña Mercedes podía pasar algunas horas 2 veces por semana, dándole a Patricia un respiro necesario. Una enfermera voluntaria de la iglesia que venía una vez por semana para revisar a doña Mercedes y darle consejos a Patricia sobre cómo cuidarla mejor. Un grupo de apoyo para cuidadores donde Patricia podía hablar con otras personas que entendían exactamente lo que ella estaba viviendo. Lentamente, con pasos pequeños pero constantes, comenzó a construir una red de apoyo que hacía la carga más llevadera. Y más importante aún, cambió su perspectiva. Ya no veía cada día como una batalla que tenía que sobrevivir, sino como una oportunidad para mostrar amor a la mujer que le había dado vida. 6 meses después, en una tarde tranquila de noviembre, doña Mercedes falleció pacíficamente mientras dormía su siesta diaria. Patricia la encontró con una expresión serena en su rostro, como si hubiera visto algo hermoso justo antes de partir. Lloró por supuesto porque el dolor de perder a un padre nunca es fácil sin importar cuán preparado creas estar. Pero entre las lágrimas había también gratitud profunda, porque habían tenido esos últimos meses juntas, meses de reconciliación y amor renovado en lugar de resentimiento y rabia. En el funeral, mientras Patricia daba el elogio frente a la familia y amigos reunidos, habló sobre la visita del extraño en el jardín aquel día terrible. Algunos pensaron que había sido un vecino bien intencionado, otros pensaron que fue un ángel. Patricia y doña Mercedes siempre supieron la verdad, habían sido visitadas por el amor divino en forma humana, apareciendo exactamente cuando lo necesitaban para recordarles que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando estamos más rotos y perdidos, nunca estamos solos. Años después, cuando Patricia contaba esta historia a sus propios nietos, siempre terminaba con las mismas palabras: el amor verdadero aparece cuando más lo necesitamos, a veces en las formas más inesperadas, y nos recuerda que somos capaces de dar más de lo que creemos posible. ¿Alguna vez has estado al límite de tus fuerzas cuidando a alguien que amas? ¿Has sentido que el peso es demasiado para cargar solo? Esta historia nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento, que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. Comparte en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Patricia? ¿Crees que Jesús todavía aparece en forma humana cuando más lo necesitamos? Tu historia podría inspirar a alguien que está pasando por lo mismo hoy.